A ver, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para iniciar la clase del día de hoy, pues estamos tocando ya el tema 2, lo que es historia del Perú. Si bien es cierto, pues el tema es conspiraciones criollas en el Perú, ¿no? Eh, para primero, pues antes de empezar con el tema, quiero hacer pues un hincapié a esto. A ver, jóvenes, estoy dejando yo la plataforma ya abierta, donde ustedes no solamente pueden ver el video a aquellas personas pues que no están, sino que también van a poder mandar sus trabajos ahí donde dice enviar trabajo o enviar tarea, ¿no? Dependiendo el tema que necesariamente estamos desarrollando. Ahora, ¿por qué motivo lo hago esto? Ya les dije ya, ¿no? Es una forma más ordenada y también más amplia, ¿no? De cómo ustedes puedan enviar, si tienen algún argumento, si tienen más, tienen que hacer un poco más extendido la información, el tema, no hay ningún problema, ¿no? Me estaban ustedes anteriormente pues enviando por lo que es el WhatsApp. Cabe recalcar pues que actualmente pues aún todavía no consigo un celular como para poder decir que es mío, pues no. Por ese motivo estoy tomando pues la iniciativa de tratarme de comunicar con ustedes, pero en vista pues como ustedes deben de saber, estamos pues en una etapa un poco difícil, ¿no? Me estoy sometiendo a lo que son algunas clases grabadas que voy a hacerlo, ¿no? Porque también tengo que revisar algunas cosas que tengo pendiente pues en la materia de trabajo de enseñanza, ¿no? Entonces, ustedes me van a escuchar netamente en esta parte, claramente que te voy a decir que me van a enviar tu trabajo en la plataforma de la institución, ¿no? Y también, si gustas, puedes ver las clases también por ahí, porque esta clase a partir de ahora está siendo grabada. Bien, muchachos, entonces vamos a iniciar, ¿ya? A ver, vamos a empezar entonces hablando de lo que es pues conspiraciones criollas. Cuando hablamos netamente, ya estamos ya pues dando un resalto, ¿no? A lo que verdaderamente pues podemos llamar la independencia del Perú, ¿no? Y justamente pues ya que estamos acercándonos pues a esa etapa, ¿no? Conmemorativa, ¿no? Una etapa pues significativa, justamente todavía en el mes de julio, vamos a estar hablando pues de las corrientes libertadoras, tanto del sur y del norte, ¿no? Pero para eso, pues, vamos a empezar, pues, iniciando, pues, por esta etapa, que es una de las etapas también muy importantes. ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos nosotros, pues, claramente de este tema, tenemos que saber, pues, la situación o acontecimientos por donde estaba, pues, pasando el Perú. En primer lugar, pues, en los acontecimientos es una de ellas la situación del criollo. Punto número dos, la Corte de Cádiz y la Constitución Liberal del año de 1812. ¿No? Que también lo voy a mencionar. También está pues la política de la concordia, ¿no? Planteada pues por Abascal. Y por último se encuentran pues las medidas educativas del Perú, ¿no? Mejor dicho, las medidas educativas del rey, virrey Abascal. Entonces, todo esto yo te lo voy a explicar, ¿de acuerdo? Bien, para empezar pues a tocar estos puntos, claramente te voy a decir lo siguiente. Estos son los antecedentes de la historia que necesariamente ya lo hemos analizado. Claramente te podría decir, pues, en el que compete la parte número uno, que se dice la siguiente, ¿no? Situación netamente del criollo. El criollo netamente, a ver, podemos decir nosotros aquí, el mestizo y el indio fueron descalificados y minimizados con base en un rasgo pues insoluble, ¿no? De existencia. Su americanidad, pues los españoles americanos pertenecen pues a otra raza o a otra linaje, ¿no? El español europeo argumenta pues su superioridad para tener un puesto importante pues en el gobierno español. Si bien es claro mencionar pues aquí drásticamente pues los criollos estaban siendo pues subordinados netamente por la distinta raza que necesariamente pues nosotros conocemos pues por los españoles, que necesariamente son españoles pero nacidos netamente en España, ¿no? No son por ejemplo criollos, que eso es una mezcla pues de raza. Nosotros sabemos necesariamente que te da un mestizo, ¿cierto? Ya cabe recalcar nuevamente o decirlo porque ustedes ya conocen, el año pasado lo hemos visto, ¿no? En la cual también el criollo también es una generación de una etapa netamente que son españoles nacidos en América, ¿no? En la cual pues estos han tenido que pasar por diferentes tipos de trabajo porque ustedes saben que la raza netamente pues es inferior, necesariamente pues son los indígenas, pues no es el indio, en la cual pues estos señores le daban trabajos pues de poca
¿cómo te digo? Eran un poco explotadas, ¿no? Eran un poco drásticamente maltratadas netamente por los españoles, porque necesariamente pues la raza que ellos tenían pues no era, como quien decir, pues algo que resaltarlo, pues, ¿no? Por eso te digo, los que tenían cargos bien importantes y sobre todo los que estaban pues trabajando en la cima de todo eran los españoles, pues, ¿no? Entonces aquí viene el descontento pues del criollo, ¿no? Tratar de que esto cambie porque necesariamente se estaban maltratando pues tanto los derechos que tenían ellos y también pues imponiendo algunos reglamentos que no se deberían de dar, ¿no? Con esta etapa de la servidumbre. Bueno, con esta situación del criollo en manos, vamos a proceder pues a la otra, otro acontecimiento que es la Corte de Cádiz y la Constitución pues liberal del año de 1812, ¿no? Entonces aquí es donde cambia pues necesariamente la situación del español americano o criollo, ya que promulgó la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, lo que significaba pues el fin de diferentes estamentales y el privilegio fiscal, militar y jurídico que venía pues beneficiado a los nobles. Estableció también el reconocimiento de los derechos y libertades individuales, también la libertad de imprenta, la libertad también del comercio e industrial y también el derecho a la propiedad. Entonces, ¿qué cosa te decía pues esta constitución? Esta constitución claramente pues avalaba que tanto el criollo como el español deben de tener necesariamente qué cosa, igualdad, ¿no? Una igualdad ante la ley, que necesariamente la ley no solamente favorezca a uno nada más, sino que favorezca tanto a los dos. Entonces, esto necesariamente tenía que dar un privilegio drásticamente en todo sentido. Si supongamos que un criollo quería comprar un territorio o un terreno para tener pues una vivienda, lo podía hacer. ¿Por qué? Porque la ley lo establece de esa manera, ¿no? Establece claramente que la ley beneficia solamente a quienes, no solamente a uno, sino beneficia a todos, ¿no? En general. Por ese motivo era que aquí también los españoles estaban un poco pues mortificados porque no se sentían pues como para compartir los privilegios con los criollos, pues, ¿no? Entonces los criollos estaban siendo muy marginados, al igual que el indio, ¿no? Al igual que el mestizo. Por ese motivo había un descontento, como vuelvo a recalcar. Entonces los derechos aquí de la Constitución que planteaba pues del año de 1812, planteaba pues que todas estas reglas se deben de cumplir. Por ese motivo eran que necesariamente no se deberían venir solamente beneficiados los nobles, sino que se establezca un reconocimiento, ¿no? De libertades individuales, donde también las personas empiecen a compartir su acto, ¿no? De opinión, donde ellos también empiecen pues a tener una libertad de comercio, de industria, ¿no? O también derecho a la propiedad. Entonces, todas estas reglas, todas estas leyes estaban planteadas netamente en la Constitución, ¿no? Del año de 1812. ¿Cómo se llama la Constitución? Constitución Liberal, ¿no? O también llamada también la Corte de Cádiz. ¿De acuerdo? Bien. Entonces salimos nosotros de eso y ahora pasemos al siguiente acontecimiento, que drásticamente aquí vamos a hablar de lo que es la política de concordia de Abascal. Cuando hablamos de la política de concordia de Abascal, esto tuvo pues como objetivo, ¿no? Que Abascal pues adopta una política de conciliación y acercamiento a las élites americanas, ¿ya? Abascal estaba convencido de que la única manera de asegurar pues los dominios para España era consolidar la unión entre españoles y americanos, borrando en cuanto fuese posible las diferencias que pudieran desunirlo. Entonces, cuando te menciono esto, quiere decir que claramente Abascal no era tonto. Abascal sabía que si hay un conflicto interno, este conflicto puede durar, hasta puede desenlazarse drásticamente, tanto los criollos contra los españoles. Y al final, pues como tú debes de saber, siempre la clase baja es la que tiene, ¿no? Mayor cantidad, pues, de población o mayor cantidad de ciudadanos. Por ese motivo, podemos decir, pues, que Abascal ya había visto, mejor dicho, la problemática. Y si bien es cierto, la problemática pues era de aspecto social y también de aspecto político, ¿no? Entonces el virrey Abascal tenía que manejar pues una estrategia a como dé lugar, porque si no se le iba a escapar de las manos, cosa que se les estaba escapando ya de las manos, porque anteriormente vimos revueltas, ¿no? Entonces este proceso ya se estaba ya mencionando mediante algunas incógnitas que el virrey tenía que solucionar. Por eso es que este señor
tenía que borrar en cuanto fuese posible las diferencias que pudieran desunirlo. Tenía que prevalecer drásticamente. Entonces, tenía que buscar las formas, pues, ¿no? Entonces, aquí donde se da, pues, lo que es el apaciguamiento por medio de la intervención del virrey Abascal. ¿Ya? Bien, entonces dejamos ese lado y vamos al siguiente punto de qué cosa más pasaba en el Perú. Bueno, aquí hablamos pues de medidas educativas del virrey Abascal. Pues si bien es cierto, surgió pues la creación del Colegio de Medicina San Fernando y también del Jardín Botánico, contando pues para ello con un claustro pues de profesores, también bibliotecas, de igual manera que salas de prácticas, etcétera, ¿no? La formación pues de galenos y también especialistas para lo que Abascal pues contó con muchos de los ilustres hombres peruanos y de los antiguos territorios virreinales como Quito, Santa Fe, ¿no? Entonces, la razón que le llevó pues a ello fue la observación pues que hizo, ¿no? Durante un penoso recorrido de toma posesión. Esta toma de posesión que hizo pues netamente durante ese tiempo de las carencias que sufría pues gran parte en Sudamérica, necesariamente pues también empujó a los colegios de San Pablo y también de Cercado para reconstrucción pues de los hijos de la élite peruana, pues, ¿no? Y fundó también el Colegio de Abogados, de Caprinos y netamente de criollos. A ver, en esta etapa pues, para hacerte un poco más entender, es que el virrey Abascal pues tuvo que tener medidas claramente aportando pues al ámbito de la educación. Es sencillamente que él más importaba lo que era pues el estudio de las personas que tienen pues el poder de la élite. ¿Por qué? Porque a ellos le importaba netamente esos personajes que actualmente están estudiando pues en esos colegios de medicina o en esos colegios pues de lo que es de abogados, ¿no? Entonces, ellos van a ser drásticamente los que van a manejar también las riendas del virreinato mediante la mano, ¿no? Que tenga pues la mano derecha que va a ser el virrey, pues, ¿no? Entonces, ellos tenían que estudiar sí o sí. Para eso, el Abascal creaba pues estos centros, pues, ¿no? De estudios que son, por ejemplo, como te voy a decir, colegio de abogados, colegio de medicina, ¿no? Tratando de abarcar todos estos puntos para que también se enlacen lo que son pues las salas, por ejemplo, investigativas, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca, la sala de práctica, ¿no? En la cual pues también trajo buenos profesores. ¿Para qué? Para que la educación resalte, para que la educación florezca, para que la educación tenga un porqué de las cosas. Y aquí, drásticamente, también Abascal da también como pase abierto para que los criollos también puedan estudiar, ¿no? Y tú sabes que los criollos están estudiando, están sofocándose por los españoles, de hecho, que por sus estudios van a pensar más empíricamente, o sea, van a pensar más allá de los españoles que están pensando que son los criollos. Y al final de cuentas, pues los mismos criollos van a traer la revuelta ya por medio también de una herramienta muy fundamental que puede pues, destruir un gobierno. ¿Cuál es esa herramienta fundamental? Es la educación, ¿no? El que conoce, el que sabe, el que comprende, pues es difícil engañarlo, pues, ¿no? Pero bien, dejamos ya de lado lo que son antecedentes y ahora vamos a las causas. ¿Qué es lo que necesariamente se produjo? Pues, ¿no? Entonces, yo te he puesto así, por ejemplo, las conspiraciones pues son producidas pues netamente por los criollos que han perdido pues la fidelidad del monarca. Lo que cree pues la patria, los que están influenciados pues por los precursores reformistas y separatistas. Así, forman pues conspiraciones o reuniones en que planean y promueven pues la dependencia del Perú. En ella pues intervenían los círculos eh, de gente culta que habían asimilado pues las ideas de la Ilustración y las ideas revolucionarias francesas de libertad, igual de fraternidad, así como las inspiraciones de los derechos del hombre y también del ciudadano. Entonces, aquí te das cuenta que la causa fundamental que tiene el criollo es netamente de buscar su independencia propia, tratar que los españoles se desliguen netamente de ellos para que los criollos netamente, ya que tenían pues también un hambre de poder, puedan ascender un poco más arriba y de establecerse pues como uno de los estatus sociales más altos que todavía se quería ver. Por eso que los españoles netamente no lo permitían, ¿no? Por la diferencia pues de razas, ¿no? Ustedes saben de ese aspecto. Entonces como causa principal trajo esa. Entonces,
Algunas conspiraciones que vamos a ver fueron las siguientes. Por ejemplo, la primera es las conspiraciones de los fernandinos. La siguiente es conspiraciones de los oratonianos, pues, ¿no? Que se dio en el año de 1810, ¿no? En la cual también tenemos, pues, las conspiraciones de los carolinos, ¿no? Drásticamente los carolinos también se dio hasta el año de 1815. Y también tenemos, pues, las conspiraciones de los abogados, que surge de 1815 a 1818. Y por último tenemos la conspiración de Ribagüero, que inicia del año 1812 a 1820. Entonces, hablar de estos señores, vamos a entender claramente cuáles son esas conspiraciones. Por ejemplo, las conspiraciones de los fernandinos, necesariamente pues desde la Escuela de Medicina de San Fernando, la cual pues fue inaugurada pues un 21 de noviembre del año de 1792, en presencia pues de ese entonces el virrey Francisco Gil de Taboada, ¿no? Quien ayudó con fondos para poder culminar la obra. Hipólito Unanue, ¿no? Facilitó pues al entonces virrey José Fernando de Abascal y Sousa, en fundar pues una escuela de medicina separada pues del dominio universitario, la misma que recibió el nombre también de Real Colegio de Medicina de San Fernando, en honor pues al rey y también entonces Fernando VII de España, pues, ¿no? Se convirtió en el foco también de conspiración y también de decisiones sobre los gobiernos que deberían pues adoptarse en las colonias y en el caso pues de disturbios en la metrópolis, ¿no? Así también reparaban en que el gobierno debería caer en manos netamente de los criollos y no de los peninsulares. En 1821, el Colegio de Medicina y también de Cirugía de San Fernando se transformaba netamente como el Colegio de la Independencia. Entonces, es así como se cambia claramente todo por una esencia clara, ¿no? La o sea, de cómo ellos trataban de transformar todo esto, ¿no? Necesariamente cambian todos estos nombres que habían puesto pues los españoles y al final los criollos que le ponen Colegio de la Independencia, ¿no? Como hacer ya una breve pues reseña a lo que ellos querían, ¿no? Tratar de independizarse. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto estaba ya formándose ya de poco a poco. Ahora vamos a mencionar lo que es las combinaciones de los oratonianos, ¿de acuerdo? Bien, se efectuó pues en el convento religioso oratoniano de San Felipe, ¿no? De San Felipe de Neri. Allí varios sacerdotes y otros personajes renombrados, entre ellos un conde, se reunían netamente ahí. Al enterarse pues que el virrey de las Tertulias, o sea, tertulias quiere decir pues un centro donde necesariamente hacen debates, ¿de acuerdo? Debates pero con personas de mayor intelecto, drásticamente más estudiantes, ¿no? Envió pues a un capitán de guardia a la portería del convento, quien sacando pues a un faronolio de su capa, alumbraba pues las caras y daba pues las buenas noches y los que retiraban pues de las tertulias, en la cual pues estos señores tenían pues algo muy peculiar, eran drásticamente pues claramente pues se efectuaban pues personajes donde participaban pues en aquellas esencias donde se daban pues conventos de conversatorio, ¿no? Para poder dialogar acerca de lo que afrontaba pues el territorio del virreinato, ¿no? Y cómo es la situación en el aspecto social. Todo esto se estaba mencionando en ese entonces. Luego, dejando de eso de lado, hablemos ahora de lo que es conspiración después de los carolinos, que inicia pues en el proceso de 1810 a 1815, ¿no? En la cual pues su foco real fue aquí el Real Convictorio de San Carlos, cuyo rector fue netamente, lo vuelvo a repetir y lo vimos en la clase antepasada, fue Toribio Rodríguez de Mendoza, quien se dedicó a crear pues la conciencia a partir pues de las ideas liberales de la Ilustración. Este colegio pues se le señalaba pues a muchos como diversas edades, ¿no? Procedenciales de las ideas liberales. Se les prestaba pues los libros prohibidos y se le avivaba la conciencia nacional, ¿no? Atento a esto, el virrey mandó pues a hacer una visita general a ese colegio y se descubrió que todo lo que pasaba
claramente pues era lo que justamente te menciono, ¿no? Que estaban dando libros prohibidos para que inicien una etapa de conspiración, ¿no? Entonces, por esa razón, Rodríguez de Mendoza tuvo que renunciar pues al rectorado. ¿Por qué motivo? Porque se estaba yendo en contra del virrey, imagínate. Tú sabes que siempre cada persona que esté en contra del rey o del virrey, ¿cómo lo paga? ¿Con castigo o con muerte? ¿No? Imagínate. Entonces tuvo que renunciar a ese cargo, ¿no? Para que no tuviera pues más problemas a futuro, pues, ¿no? Y al final de cuentas, él sale del cargo, pero ya había pues enseñado a gran cantidad de ciudadanos que tomen las riendas de cómo salir de esta situación, ¿no? Por eso que este tema se llama conspiración, pues, ¿no? Si ya eres una persona que ya vas entendiendo el tema, te das cuenta que todo es una conspiración por parte de los criollos. Luego tenemos pues como su etapa también conspiraciones de abogados, que inicia pues en el año de 1815 y también 1818, ¿no? Es la culminación de esto, de la conspiración de los abogados. Entonces, los abogados pues encubiertos de la profesión se reunieron pues y conspiraron juntos. Defensores de justicia no pidieron pues, no pudieron, mejor dicho, ser indiferentes pues a los derechos del hombre y también del ciudadano. Estos abogados pues hicieron ver que la patria no era ilegal, sino que completamente era liticia, ¿no? Que la independencia era un derecho y que no existía una nueva ley que superaba pues fuertemente a la ley antigua. Entonces, los abogados claramente pues tenían que defender a los derechos que justamente se establecía en lo que es pues la Constitución. Esa constitución era fundamental porque nos estaban respetando claramente los derechos que se sentía beneficiado tanto lo que es pues los españoles con los que son también los criollos. Se estaban malinterpretando y sobre todo no se estaba cumpliendo a la pie de la letra esa ley o ese mandato. Al contrario, estaban infringiendo esa ley. Por ese motivo es por ahí donde los abogados, ¿no? Empiezan pues a hacer juntos, ¿no? Conspirar, ¿no? Por eso dice conspirar juntos. ¿Por qué? Porque empiezan a dar un revuelo a lo que te estoy mencionando. Entonces, ellos se avanzaron a la ley y decían, no se respetan los derechos a los criollos. Los españoles son muy racistas porque minimizan pues al indio, minimizan al mestizo, minimizan al criollo. Y eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque la Constitución menciona que la ley tanto es para uno, de igual manera para otro. Entonces, todos son beneficiarios de esta ley. Entonces, es así como ellos pues salían pues a proteger a estas personas. Por ello es que los abogados también participaron en esta etapa, ¿no? Con esa participación de la defensa legal. Bien, pasemos al siguiente que es conspiración de Ribagüero. En la conspiración pues de Ribagüero se da pues en el año de 1812 a 1820. Pues aquí necesariamente pues conspira pues en Buenos Aires, quien conspira Ribagüero, por si acaso, y luego forma pues las logias de Lima, ¿no? Ustedes saben que la clase pasada mencionamos las logias de Lima, ¿no? Que en la cual pues Ribagüero pues conspiró y también reclutó hombres, ¿no? En contra los realistas durante mucho tiempo. Luego, eh, se, luego sería quien enviara pues a San Martín, ¿no? Tú sabes que Ribagüero es el que envía netamente pues a San Martín la información sobre las tropas realistas y su localización, ¿no? Y contundencia. También le entregó pues valiosos mapas del litoral e información pues sobre los puertos y caletas. Tiempo después llegaran pues a ser impuestos por los militares y en el motín de Balconcillo como el primer presidente de la República Peruana. Entonces, imagínate aquí, cuando hablamos de Río Agüero estamos hablando ya de una presunta parte ya mencionando pues el tema de la independencia del Perú, porque necesariamente es aquí donde el libertador pues del sur, señor don José de San Martín pues empieza pues a tener esta reseña y no voy a hacer pensar porque don José de San Martín pues ya conocía todo, no, al contrario, don José de San Martín no conocía ni siquiera nuestros territorios, es más, él tenía que buscar pues un apoyo o buscar a alguien quien le dé pues el beneficio de la información y es aquí como te vuelvo a mencionar pues que el Ribagüero empieza pues a mandarle pues a don José de San Martín información, enviarle planos de cómo es la geografía pues del Perú, qué puntos atacar. Entonces, es así como estos señores pues empiezan a enlazar informaciones, a hacer un conversatorio para que don José de San Martín pues libere el Perú
¿no? De los españoles, porque el yugo de los españoles en sí era muy grande en el Perú. Por ese motivo es una expulsión total. Y ustedes saben que don José de San Martín expulsa a todo español. Es más, hasta respeta a algunos españoles. ¿Por qué? Porque el peruano también ya había hecho tranzas también con los españoles, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hablar de don José de San Martín y es hablar de otro tema que verdaderamente pues ustedes van a tener que realizar. ¿De acuerdo? Vamos a realizarlo, mejor dicho. Entonces, jóvenes, es así pues como terminamos de lo que es pues conspiraciones criollas. Para hacer solamente un hincapié a este tema, conspiraciones criollas pues es un tema claramente pues de los criollos que estaban pues en contra de los españoles y que buscaban los criollos, que buscaban una independencia, ¿no? Una salida claramente a la subordinación pues de los españoles, porque los españoles en sí no los respetaban, es más, los marginaban y drásticamente no respetaban pues los derechos que estaban implantados en la Constitución, pues, ¿no? Entonces, por más que el virrey se dedicara pues a establecer, a hacer que se haga esto, que el otro, Abascal nunca lo logró. ¿De acuerdo? Por ese motivo es que empieza pues un revuelo. En la siguiente clase ya vamos a hablar ya de lo que son las rebeldías. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, espero que esta clase haya sido pues de beneficio propio para ustedes. Tú sabes que todo lo que yo hago siempre va a ser para el beneficio de ustedes, ¿no? Porque al final la parte más importante para mí son ustedes y así siempre tiene que ser, ¿no? Tanto maestro como el alumno. Bien, chicos, yo espero que ustedes cumplan la tarea, lo van a enviar en la plataforma y yo automáticamente, desde unos minutos, ya son las, creo que ya es la madrugada, que ni siquiera sé la hora, pero bueno, ya lo van a poder pues analizar. Si bien es cierto, todo se maneja ahora con la plataforma. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, chicos, espero que ustedes tengan una buena tarde y que también tengan una buena mañana, una buena noche. La tarea tiene plazo como mínimo hasta una semana. ¿De acuerdo? Bien, jovencitos, nos vemos hasta la próxima. Cuídense bastante y con ustedes será hasta el día viernes. ¿De acuerdo? Hasta la próxima, jovencitos.